Y bueno, también Sheila comenta esto. La problemática hasta el momento es que la escuela dice que no requiere adecuación porque no presenta problemas de aprendizaje, porque no adaptan las lecciones virtuales o presenciales para quienes tienen tiempos cortos de atención. Bueno, ahí quien te puede contestar porque tiene amplia experiencia pedagógica es Patricia también, ¿verdad? Ujú, ujú. Sí, bueno, muchas veces les voy a decir algo. Es eso forma parte a veces del desconocimiento, porque como les decía anteriormente, la presentación en el TDAH puede ser de desatención, de hiperactividad o impulsividad. Entonces, no se requiere muchas veces en las instituciones esperan que haya un diagnóstico para hacer las adecuaciones y la ley 7600 no necesariamente eso lo indica. Muchas veces hay docentes muy empoderados, docentes que conocen muchísimo el tema y ellos mismos pueden hacer la sugerencia de las adecuaciones de acuerdo a lo que ellos han visto. En lo que decíamos anteriormente, bueno, el TDAH muchas veces no se presenta solo. Si nosotros muchas veces no nos empoderamos y no lo atendemos a edades tempranas, hay posibilidades de que se presenten comorbilidades con otros trastornos y los chicos empiezan a presentar problemas ya sea por las características mismas del TDAH, empiezan a tener problemas de aprendizaje, problemas conductuales, problemas para manejar sus emociones, es decir, se empiezan a dar otra serie de comportamientos. Pero a un niño, no necesariamente un niño con TDAH tiene problemas de aprendizaje, porque los TDAH no quiere, o sea, el tener TDAH no significa que tenga problemas cognitivos, ni tampoco tener TDAH significa tener problemas de inteligencia. Hay TDAH, la mayoría inclusive, después vamos a ver en otro programa las características maravillosas que tienen los TDAH, que son súper creativos, muy, digamos, son muy cambiantes en una serie son muy flexibles en algunas cosas, a pesar de que tienen problemas para cambiar a veces de rutinas, pero no necesariamente un TDAH tiene que tener problemas de aprendizaje. Entonces, ahí por eso tenemos que empoderarnos y saber que no necesariamente aparejado al TDAH vienen los problemas de aprendizaje. Entonces nosotros sí podríamos, habría que ver, Sheila, ese diagnóstico de su hijo, porque tiene que haber un diagnóstico diferencial, un diagnóstico de TDAH no se hace a la ligera, no se hace, tiene que llevar toda una serie de pasos, de procesos, tiene que haber toda una historia clínica, una historia familiar, valoraciones cognitivas, valoraciones conductuales, es decir, toda esa valoración son las que van a determinar cuál es el TDAH, el tipo de TDAH que presenta su hijo. Entonces, no necesariamente tiene que estar el problema de aprendizaje. Si usted está clara en el diagnóstico que le han dado el especialista que lo evaluó, que lo vio, usted va a poderle decir a ese docente que sí se hacen adecuaciones curriculares, por ejemplo, por problemas de conducta. Entonces, por ejemplo, el docente puede utilizar estrategias en el aula para manejar el problema conductual, ese no manejo de emociones, como decía Alejandra, la maestra utiliza una serie de técnicas que no solamente le van a servir a su hijo, sino que le van a servir, por ejemplo, a otros niños. Estos niños, por esos cambios emocionales, por esos problemas de conducta que muchas veces tienen, tienden a desatender instrucciones, pueden tener problemas de malas relaciones con sus compañeros, por ejemplo. Entonces, esos son problemáticas que si no se atienden, se van haciendo mucho más crónicas y después cuesta mucho más resolverlas. Entonces, es importante que si usted tiene, digamos, el diagnóstico ya claro, le han dado un diagnóstico de qué tipo de TDAH presenta su hijo, entonces usted sí puede conversar con la docente y decirle, no necesariamente tiene que tener problemas de aprendizaje. Hay adecuaciones curriculares para niños que tienen problemas de conducta, hay estrategias para manejarlos, hay una serie de tips, de recomendaciones para los docentes
en cuanto a lo que son adecuaciones, inclusive muchas veces por la misma hiperactividad de sus niños, dejan las cosas sin terminar, hay que darles mucho más tiempo, hay que sentarlos al frente donde tengan menores distractores, hay que ponerles muchísima más atención, tener una cercanía más con el lugar, es decir, hay una serie de adecuaciones que no pasan por que el niño tenga problemas de aprendizaje. Matricia, antes de pasar a la pregunta de Wendy, ahí les puse, les estoy poniendo mi correo electrónico, que si de paso ustedes están interesados en inscribirse en mi lista de correos en donde yo envío cada cierto tiempo información sobre TDAH, pero si me escriben ese correo, yo tengo un documento también que para lo que guste se los puedo ofrecer. No es particularizado, pues porque hay veces en que el niño necesita ciertas recomendaciones, los docentes del niño en específico, pero en ese documento sí hay como recomendaciones que llamamos para una aula amigable con el TDAH, recomendaciones que le van a ayudar a todos los niños, pero que si el docente la pone en práctica, le va a ayudar aún más al niño que tiene TDAH. Entonces nada más me escribe, me lo solicita y yo con mucho gusto se lo comparto. Hay una serie de rutinas, Ángel, inclusive Ale, que también. usted puede seguir, rutinas, que usted puede seguir, estructuras, que usted las sigue sabiendo que tiene uno o dos niños que no tienen problemas de aprendizaje y tienen problemas conductuales, ustedes siguen una serie de rutinas, una serie de estrategias que va a beneficiar a ese niño, no lo va a exponer, porque por aquí estaba leyendo que se etiquetan a los niños como problemáticos, exactamente. Entonces, no se etiquetan a los niños, sino que se maneja el problema conductual y se ven beneficiados los demás porque los niños no notan que esas estructuras que está poniendo en práctica esa docente de alguna manera está beneficiando a dos o tres en particular, pero también está beneficiando al resto. Eso hace inclusive que ese grupo, esa aula, ese grupo de estudiantes sean menos sancionados, se les llame menos la atención, la maestra va a tener más posibilidad de trabajar con ellos, va a haber una mayor participación de manera mucho más amigable. Entonces, hay una serie de estrategias que se pueden poner en práctica para ayudarlos a ellos y en general a todos los estudiantes. Wendy dice, el mayor reto es la desinformación en las escuelas públicas. Etiquetan a los niños como problemáticos y ofrecen muy poco acompañamiento y lo que hacen es pasar la pelota al 100% a los papás. ¿Qué opinas, Angélica? A veces hay desinformación también, pero tenemos que mantener también en cierta forma el equilibrio, ¿verdad? El TDAH, que no sea una etiqueta de nosotros los papás y mamás para justificar toda actuación y todo, ¿cómo decirlo? Bueno, toda actuación de nuestros hijos. También depende de nosotros los límites que establecemos. Ahora, esto es muy importante. Sí, es cierto, lamentablemente, bueno, y lo hemos visto muchas veces, ¿verdad? Hay docentes aún que, porque realmente creer o no creer en el TDAH, esto no es una religión, ¿verdad? Es una situación que es muy común. Pero por otro lado también nosotros tenemos que ir acoplando ciertas estructuras también en cuanto a límites, ¿verdad? ¿Qué les digo? Por ejemplo, yo no puedo, que se tiende mucho también en las mamás, hablar mal de la maestra, de los docentes delante de mi hijo o mi hija, por ejemplo. Esto genera mal ambiente hacia el aula, por ejemplo. Pues que la docente entienda que esa modificación que se haga no va a ser solo para él, que muchas veces también esa desinformación va porque creen que el trabajo es más para ellas, ¿verdad? O para ellos, sino que, como lo dijo Patri, se aplica para todo mundo. Muchas veces también necesitan las docentes porque es un problema que tenemos cultural, que creemos que el docente o la docente es a quien le corresponde educar, entablar los límites, entablar todo eso, y no es así. O sea, docentes están en un apoyo, y esto es importante, la comunicación padres con docentes también, ver cómo nos agenciamos para modificar o para ver cuál es la situación exactamente que tiene mi hija y mi hijo, en qué es la situación que le está afectando,
A nivel emocional, como decían anteriormente, bueno, los berrinches, que desde mi perspectiva está mal dicho berrinche, porque es una expresión emocional que ese niño o niña tiene. Entonces, revisémonos un poquito también, ¿verdad? En ese sentido, es que estará afectando algo que está pasando en mi relación, en mi vínculo con mi hijo o mi hija, que también lo está extrapolando hacia la escuela, que muchas veces también esto afecta. Igual tenemos que seguir en la lucha en que si no contamos con el apoyo de esta escuela, porque bueno, como dicen, hay desinformación. Por otro lado, tal vez es que los docentes, la docente a cargo, porque no quiere decir que toda la escuela lo sea, ¿verdad? También no es comprensible o amigable con el tema, no tiene ese conocimiento. Entonces, ni modo, ¿qué nos queda? Otra vez, sí, lamentablemente, recibir la pelota nosotros como papá y mamá y empezar a buscar nosotros las estrategias para ver cómo compensamos y reforzamos. Pero muchas veces también como papá y mamá realmente no comunicamos correctamente las cosas a los docentes también. Hay que revisar eso. Si yo estoy realmente comunicando las características de mi hijo y le estoy comunicando a la docente que le estoy llevando copia del informe, por ejemplo, del diagnóstico que a mi hijo o mi hija le hicieron, se lo estoy llevando, le estoy informando, le di copia de las recomendaciones, porque cuando se hace un diagnóstico, eso es muy importante. El profesional a cargo hace por lo general, ¿verdad? Bueno, se hacen recomendaciones para casa y se hacen recomendaciones para la escuela. Se las estoy yo dando, se las estoy yo informando también. Entonces hay que tener una comunicación, un intercambio de comunicación. Esto es muy importante también. Y bueno, para ir abriendo esa puertita, esa rendijita al entendimiento sobre las características del TDAH que hay. Pero yo tengo que respaldarme también, o sea, no puedo llegar nada más y contar, mi hijo tiene TDAH, porque si yo no me lo respaldo y no le muestro a la maestra, mire, aquí está el diagnóstico, o sea, si lo diagnosticaron, si lo valoraron, ya lo evaluaron, tiene estas condiciones, con estas características, y yo empoderarme también en ese sentido, entonces las cosas van funcionando mejor, ¿verdad? Pero no... Angélica, perdona, inclusive a veces es muy interesante porque a veces ya los padres de familia llevan a la escuela y le dicen a la maestra, mire, a mi hijo se le recomendó, por ejemplo, que utilice esta bolita en la mano porque por la ansiedad, por la hiperactividad, a eso le crea a él mucha ansiedad, su inquietud motora o él necesita moverse. Estas son las características que tiene mi hijo. Entonces, por ejemplo, me han recomendado que él use una bolita para que esté moviéndola constantemente y pueda de ahí, digamos, como canalizar esa energía, ¿verdad? O por ejemplo, les dicen, mire, me recomendaron ponerle esto en el pupitre para que él las esté liguitas, las patitas, en las liguitas, en las las patitas ligas del que se ponen de pupitre, pata a pata, para que él pueda estar de la moviendo silla. los pies. Entonces, cuando nosotros ya de alguna manera les vamos diciendo a los docentes, mire, esto es lo que me han recomendado, esto es lo que le hace bien a él, bajamos la ansiedad un poquito si él sostiene el movimiento, y les vamos diciendo a los maestros poco a poco y les vamos llevando, por ejemplo, esos elementos, esos instrumentos, esos materiales, los docentes de alguna manera también se van identificando, les va llamando la atención, investigan más, se van dando cuenta que tienen resultados, o a veces el docente le dice, no, mire, yo veo que eso no le está dando el resultado por esto y esto. Entonces, ven, la idea es decirle a la maestra, por lo menos retroaliménteme en lo que usted ve para ver si esto da resultados, para poder yo decirle al profesional. Entonces, así poquito a Exacto, poco sí. nosotros vamos Yo involucrando creo al docente. que esa comunicación no es solo de un día o de un recadito, eso tiene que ser constante, Continuo. Y intercambio, claro, exacto. y esto último que está diciendo Angélica, lo uno al comentario que hace Ale sobre la medicación, que dice, es un apoyo, no es milagrosa, simultáneamente se deben de crear hábitos, y aunado a eso también Katia menciona, también relacionado con la medicación, ¿verdad? Que ya el niño es un chico de colegio y la única manera que trabaje es con un medicamento, de lo contrario no hace nada, pero no le gusta para nada tomarse el medicamento.
Y bueno, me gustaría hacer referencia a estos dos comentarios, pero también está el comentario también de, ¿verdad? De Carmen, que también mencionaba que ya lo hemos retomado, el tema de las adecuaciones, y como ampliamente ahí ya Patricia lo mencionó, y Angélica, sobre los aspectos que hay que tomar en cuenta. Me llama la atención esto que menciona Katia, porque realmente, Katia, es muy real lo que usted está mencionando. Por eso el trabajito, como decía Ale, tiene que ser desde que está en escuela, desde que está, y si es desde el kinder, porque hay niños que son diagnosticados desde edad preescolar, entonces desde edad preescolar, hacer un trabajo en conjunto que, como dice Ale, es el trabajo con las maestras, el trabajo dentro del hogar, si hay algún otro familiar que cuida al niño, sentarse con este otro familiar para establecer reglas, estructura, normas. Estos niños, como todo niño, pero más estos niños requieren atención, seguimiento, sentarse con ellos, buscar motivación, y eso es básico. Y la medicación viene a ser, claro está, una ayuda importante, pero viene a complementar todo lo demás. Ahora, cuando el niño se medica desde muy pequeñito, hay que ir haciendo un trabajo como de hormiguita, que él entienda por qué él, con palabras sencillas, por qué él toma eso, concientizar a la familia, como hablamos ahora, que no solo mamá, sino papá también esté informado por qué el medicamento, a qué le va a ayudar el medicamento, y se vaya creando un ambiente también positivo en torno a esta otra opción. ¿Para qué? Para que si el chico ya pasa la adolescencia y a criterio del médico profesional que lo está tratando, recomienda continuar con la medicación en la adolescencia, va a llegar un momento en que va a ser ya una decisión del adolescente, ¿verdad? Más cuando estamos hablando ya de adolescentes ya grandecitos. Él tiene que hablar con su médico, con su doctora, cómo se siente. Ya no es una situación que se va a imponer, sino que debe haber un acuerdo, un convencimiento de por qué eso es importante y necesario para él. Muchas veces también es una conversación que a veces yo inclusive lo recomiendo que el adolescente tenga con su médico de una manera amplia y transparente, y que el médico sea quien lo oriente, lo aconseje. A veces hasta los mismos médicos yo he visto que dan como pausas para que también el muchacho pues vaya midiendo y vaya sintiendo qué tan necesario podría ser el medicamento. Hay médicos que también, es muy válido, que también hacen pausas para ir viendo cómo reacciona el muchacho. De todo hay, pero cada caso, Katia, es diferente. Pero sí, definitivamente es una realidad que cuando ya son muchachos, qué sé yo, mayor a 15 años, van teniendo sus propios criterios, sus propias decisiones en torno a lo que tiene que ver ya con su salud. Es que es también como lo dijiste al puro principio, ¿verdad? Recordemos que son sujetos de derechos. Ellos tienen derecho también a decidir en este sentido, ¿verdad? Y a opinar y a medir incluso, bueno, juguémosla a ver qué pasa, ¿verdad? Voy a intentar, no me funcionó, si funcionó bien sin medicación, ¿verdad? Estas cosas son importantes también porque le vamos generando autonomía, que es algo que también nosotras lo hemos conversado, ¿verdad? Que el TDAH no tiene que ser una limitante, ahora Patri lo dijo, no tiene que ser una discapacidad. O sea, si nosotros tratamos de sobreproteger, le limitamos su capacidad de autonomía. Y más bien es todo lo contrario, entre más crece, entre más va avanzando en edad, tiene que desarrollar mayor autonomía, y eso va a depender mucho, e insisto en esto, en el vínculo que nosotros le estamos dando desde casa, ¿verdad? En el afecto que le estamos dando, en la comunicación que estamos entablando con ellos, comunicación verbal, comunicación afectiva, comunicación conductual, cómo estamos, qué le estamos mostrando y qué le estamos enseñando. Y porque no hay mejor satisfacción, y aquí también lo de la motivación, de saber que yo tengo un incentivo, ¿verdad?, de hacer las cosas, que tengo ganas, que me debo motivar, que debo buscar el por qué yo tengo que hacer esto, ¿verdad?
por mí mismo, la satisfacción de que lo logré, no importa, porque la gente cree a veces también de que tiene que tener excelentes notas y que no se trata de eso, ¿verdad? Se trata de que lo que hizo es producto suyo y lo logró y se esmeró en hacerlo, que es también un mito que hay, ¿verdad? De que hablan de TDAH, que son vagos, que no les interesa, que no tienen, y eso es un mito y hay que quitar ese prejuicio, ese estereotipo de creer que es que son vagos, o sea, es que les cuesta el estudio, es que la verdad que no, eso no es así, pero eso va creciendo, eso como lo dice Ale, desde pequeñitos es este trabajo, pero nunca es tarde también, ¿verdad? Pero obviamente nos va a costar más cuando la escala está un poquito más arriba, ¿verdad? Nos va a costar Claro. más, pero no es Y imposible tampoco. Y también es importante, la pregunta anterior, que es un chico que tiene 13 años, ¿verdad? Entonces entender, bueno, que ya entró en una etapa de adolescencia, donde hay una serie donde ellos empiezan a hacer una serie de cuestionamientos, es importante verificar con él, ¿verdad? ¿Qué piensa alrededor de la medicación? ¿Qué sabe? Es decir, escuchar, ¿verdad? ¿Cuáles son también sus razones? Que eso es importante. Y llevarlos y ayudarlos también a encontrar una mejor, digamos, respuesta a eso, pero escuchar y validar también sus puntos de vista. Esto es muy importante. Sí. También vean que este tema de las adecuaciones, vea que genera como mucha Bastante. duda, pregunta, y vea que también hay experiencias muy variadas, como los que dice Cucha, espero haberlo mencionado bien. Ella menciona acá, mi hijo tiene TEA, que es trastorno del espectro autista, y TDAH combinado, es muy inteligente, el problema es que tiene memoria a corto plazo, bueno, que es una característica de los de TDAH, ¿verdad? Y la psicóloga y el neurodesarrollista me mandaron adecuaciones y funciona súper bien. Recuerden que a nivel, digamos, formal, los profesionales recomendamos, ya sea que sea un médico, un profesional en psicología, una psicopedagoga, recomendamos a las escuelas implementar apoyos y ayudas, llámese o no adecuaciones, pero propiamente al final quien tiene la última palabra, digamos, o la decisión formal es la maestra a cargo o el sistema o el grupo evaluativo de la escuela. De ahí la importancia, y ahora Angélica lo mencionaba al principio, de una manera muy asertiva, positiva, hay que acercarse a los docentes. A veces los chicos tienen TDAH y pasa como ahorita que mencionó alguien, dicen que no la necesita. Bueno, y si no la necesita, también a veces hay que confiar en eso. Si el docente está diciendo no la necesita, es porque hay que confiar en eso. Ahora, el hecho que digan que no la necesita no quiere decir que yo como mamá o papá esté al corte de la información, me comunique con la maestra, revise, vaya a las reuniones, esté en constante información. ¿Por qué? Porque aunque tenga las superadecuaciones, eso tampoco va a resolver absolutamente, y no necesariamente el que tenga un montón de adecuaciones va a implicar que académicamente vaya bien. Lo volvemos a retomar, es un conjunto de acciones que va a hacer que el niño salga adelante. Obviamente que cuando la escuela recibe recomendaciones de profesionales que ya vienen estudiando y diagnosticando al niño, eso es importantísimo, muy importante, y las escuelas a veces están deseosas más bien de estos apoyos y estas ayudas, pero sí, y recuerden que también las adecuaciones, mamá o papá, no es algo como rígido, no es que si en abril le dijeron no necesita, eso no quiere decir que en el próximo periodo sí la necesite o al año siguiente la necesite. Eso se va a ir viendo conforme la evaluación del niño. Lo que tú tienes que hacer sí como mamá es estar pendiente. ¿Qué quiero decir con esto? Que si, por ejemplo, la maestra te dice, bueno, mire, mamá o papá no la necesita, pero bueno, estamos evaluando que en matemática sí hay algunas dificultades, vamos a hablar con el profesor dentro de 22 días, yo me contacto con usted.
Pues pasaron 22 días y usted está al tanto. Bueno, maestra, pudo hablar con el profesor. ¿Qué determinaron de la evaluación que ustedes hicieron? Eso es la labor de nosotros como papás, estar al tanto de todos esos detallitos que hacen que la maestra diga, uy, sí, para matemática creo que sí es conveniente, vamos a entrarle a eso a ver cómo nos va el resto del año. Estar ahí presente, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, en el caso de ella, cuando ella menciona que el hijo tiene memoria a corto plazo, entonces, bueno, eso es importante, saber qué implica el tener memoria a corto plazo, ¿verdad? Qué le va a costar más, en dónde va a tener mayores dificultades, monitorear en esas áreas donde va a tener, digamos, mayores dificultades, por ejemplo, si va a tener problemas con las tablas, en la multiplicación, se va a tener problemas para memorizar datos. Entonces, ahí si nosotros ya sabemos que esa es una característica o una dificultad que él presenta, entonces nosotros en ese problema nos empoderamos y vamos a poder estar atentos, ya sea cómo se comporta él, ya sea dentro de la clase, cómo funciona, cómo responde, y cómo salen las evaluaciones y estar en conversación con el docente. Entonces, eso es algo como muy específico y muy importante, porque Sí. puede ser que funcione en otras áreas muy bien, pero si ya sabemos que tiene problema en la memoria a corto plazo, ahí nos centramos, ahí profundizamos y ahí empezamos nosotros detrás para ver si esas adecuaciones están dando o no están dando el resultado, o si se ajustan o si no se ajustan. Lo que decía Alejandra, muchas veces un docente dice, no las necesita, porque a veces el docente tiene muy buenas estrategias y puede manejar a ese chico, o a esa chica o a ese adolescente, pero muchas veces cambian de docente y resulta que el otro docente, tal vez le cuesta más manejar esa situación y ahí entonces se evidencia, digamos, tal vez la problemática del chico y entonces ahí sí se tiene que hacer un ajuste, porque inclusive varía de docente a docente, de año a año, de acuerdo a la madurez del niño, de acuerdo a las estrategias que se hayan utilizado. Por eso es que siempre hay que estar atento. No se puede dar por sentado que algo me funcionó este año y el año entrante me va a funcionar o dentro de 2 años. Hay que estar constantemente observando y revisando a ver qué está pasando, digamos, con esas adecuaciones que se le aplican a mi hijo hija. En ese sentido, yo creo que también es como nuestra responsabilidad como papá y mamá de enterarnos en qué consisten las adecuaciones que se aplican, por ejemplo, en instancia pública, ¿verdad? También, porque a veces tenemos una alta expectativa de lo que es una adecuación y realmente no sabemos exactamente qué es una adecuación, ¿verdad? Eso también es como, creo que muy importante. Y pues y también darle el beneficio del criterio del expertise del docente, la docente que está a cargo, ¿verdad? Sí. Eso también es muy importante. Dice Lisette, muchas personas desconocen lo que es la terapia ocupacional y la importancia del abordaje desde la integración sensorial en el TDAH. Bueno, bueno, aquí Lisette pues menciona algo que ya lo mencionamos al principio. Para el abordaje del TDAH va a ser una serie de diferentes profesionales que tal vez puede ser que al principio no es que todos los niños con TDAH van a requerir psicólogo, terapista ocupacional, psicopedagogo, psiquiatra, ¿verdad? Porque si no los papás se nos asustan, ¿verdad? No, sino de que bajo esas particularidades, bajo ese traje a la medida que tiene tu hijo sobre el camino, ¿verdad? Kinder, escuela y colegio, se van a ir viendo las necesidades que tiene tu hijo y de acuerdo a eso van a ir interviniendo diferentes profesionales y hoy día un profesional que sabemos que está haciendo una labor importantísima son los que trabajan la terapia ocupacional, más cuando también está combinado con el trastorno del espectro autista, ¿verdad? Que esa es otra parte importante, ¿verdad? Cuando hay comorbilidades, que también no las debemos dejar de lado, pero a veces quizá esa comorbilidad, yo les digo así a los papás, como esa liniecita tan delgada, ¿verdad? De una situación TDAH y tal vez aquí a la par está la ansiedad o está
el trastorno del espectro autista, y pues a veces tal vez esa comorbilidad se nos pasa un poquito más para allá, ¿verdad? Que está sobresaliendo en determinado momento del desarrollo, determinado. Entonces también esas cosas son importantes tomarlas en cuenta, que propiamente puede ser que no sea del TDAH, aunque está súper relacionado, pero que tal vez están afectando esa comorbilidad un poquito más, como la ansiedad, por ejemplo, ¿verdad? También. Entonces esas cosas también son muy importantes, tomarlas en cuenta. Desde que si a mí me dijeron, bueno, sí, lo principal que tiene su hijo es TDAH, pero y tiende también como a un poquito de ansiedad, de ciertas características que ya, ¿verdad? También no desestimarlas. Obviamente, los profesionales siempre van a trabajar en el trastorno más relevante, digámoslo así, más imponente en Primario, esa digamos. persona, en el primario, exacto, sí. Pero no quiere decir que no hayan cositas que estén afectando de las posibilidades de otros trastornos, ¿verdad? Bueno, trastorno, a mí no me gusta hablar a los papás de esa palabra porque a veces suena muy pesada, ¿verdad? Pero estas características. No sé. Ok, dice acá, Angélica, no sé si gustas leer esta de Cintia, Ajá. la puedes Mi ver hija, ahí. ajá. Mi hija es TDAH, me imagino, ya diagnosticada. Por la pandemia, las citas solo han sido telefónicas. Ella es muy impulsiva, tiene demasiada energía. Nada le llena, todo la aburre, es muy desordenada, todo lo deja tirado. Súper inteligente, todo lo entiende a la primera, pero no le gusta escribir ni leer. Aún así sabe leer desde el año pasado, la van a medicar y la verdad no quiero, me da miedo. La pandemia le ha hecho malísimo, no quiere salir a jugar ni ir a ningún lado donde hay niños. Ella no era así. Creo que así, ahí termina, ella no era así. Ajá. Sí, así es, sí. Bueno, definitivamente no, bueno, para ir como también cerrando esta transmisión, no podemos dejar de terminar este espacio sin hablar de la pandemia, porque todavía estamos en pandemia, ¿verdad? Y claro, lo que menciona Cintia es una realidad, el impacto que ha tenido esto, pues o la afectación en nuestros chicos, pero especialmente en los chicos adolescentes, ¿verdad? Y en los chicos adolescentes, especialmente los que tienen también TDAH, los que tienen hiperactividad también, donde sabemos que el que ellos vayan al colegio, que vayan a la escuela, que salgan, que brinquen, que se muevan, realmente es un espacio para ellos para salir, desahogarse, y sabemos que el confinamiento, el aislamiento, pues ha creado su impacto. De ahí la importancia, pues, de todas las medidas que podamos tomar como papás, y no es arriesgarnos, ¿verdad? Una vez una mamá me decía, es que no salimos absolutamente a ningún lugar. No, no es que no se pueda salir, sí se puede salir, pero de acuerdo a ciertas circunstancias de cuidado, de no arriesgarse, ¿verdad? Otra mamá me decía, bueno, yo siempre, de entre una clase y otra, sacamos al perrito, nos ponemos nuestras mascarillas y por lo menos que nos pegue un ratito de sol, y ya vamos 10 minutos y nos devolvemos. Bueno, implementar todo eso. Ahora que los chicos están, Cintia, más en la casa, adecuar más el hogar, ¿verdad? Porque también eso genera un gran estrés, y con eso ahí mis compañeras pueden apoyarme, el gran estrés que eso no está generando, Cintia, no solamente en los niños, sino también en los papás, ¿verdad? Porque a veces está el niño recibiendo clases y papá o mamá están cada uno, en la sala y el otro en el otro cuarto, trabajando también en casa. Entonces, sí, pues toda esta situación ha generado también un estrés emocional, ¿verdad? Y los niños no son exentos de sentir también ese estrés interno que hay Claro. a raíz de lo que estamos viviendo. Es que Vean, todos estamos en confinamiento, no solo los chicos, ¿verdad? Entonces, la carga personal, individual de cada una de esas personas en la casa afectará también a ese chico y a esa chica, porque la familia, recuerden, que somos como un sistema, ¿verdad? Somos un montón de mancuernitas ahí. Entonces, si una mancuernita deja de funcionar, las demás también se van a ver afectadas. Entonces, es como recíproco.
el chico tal vez se pone afectado por el confinamiento, nos afectamos los adultos nos afectamos y el chico se ve afectado también. Entonces aquí viene, retomemos un poco esto de ser amigables, ¿verdad? No solo con el TDAH, modifiquemos nuestra casa para que los chicos puedan brincar y andar ahí. ¿Qué nos queda? Si no podemos, ¿verdad? Pero como dice Ale, no es estrictamente que no podemos ir a dar una vueltita a la cuadra, ¿verdad? O caminar, por lo menos liberar un poquito, que hace bien a los chicos, chicas y a lo adulto ni para qué, ¿verdad? Claro que hace bien también. Y sobre todo también, perdón, Patricia, Ale, retomando el tema de doña Cintia, yo veía las características que ella ponía ahí, no puso la edad, pero asumo que es una chiquita o un chiquito como de segundo o tercer grado, una cosa así. Pero ella decía algo muy importante, bueno, de que es muy inteligente, ya tiene una gran potencial, es decir, mucho con qué trabajar. El hecho de que no lea ni escriba no debe ser la preocupación. Ahí lo importante es ver por qué no quiere leer ni escribir. Bueno, estamos en pandemia, no está yendo a la escuela, no puede canalizar toda esa energía que usted dice que es impulsiva, ¿verdad? Es decir, hay estrategias para llegarle a este niño o a esta niña y motivarlo para que escriba, no necesariamente hay otras formas, habría que revisar primero por qué no quiere leer ni escribir y ver de qué manera lo motivamos para que se interese en lo que realmente es sobre lo que él quiere leer o escribir. Hay muchas estrategias y de pronto ustedes ven que los niños le encuentran el gusto y el atractivo a la lectura y a la escritura. Entonces, bueno, hay que revisar eso. Pero también la misma impulsividad, bueno, como lo decía Ale, la pandemia es un factor que está afectando muchísimo a los niños y a los adolescentes. Eso va a tener un impacto a futuro en las vidas de ellos y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, pero se pueden buscar estrategias para ayudarla con la impulsividad a través de los diferentes terapias, apoyos que puede recibir, se la puede ir ayudando a ella para que ella vaya manejando también esa impulsividad. Pero es importante entender que para ellos es difícil esto que están viviendo, y eso les genera mucha más ansiedad, mucha más angustia, y es importante entender, acompañarlos y hacerles ver que estamos entendiendo esas dificultades que ellos están teniendo. Muchos niños, por ejemplo, hiperactivos e impulsivos, las clases virtuales para ellos ha sido realmente muy difícil, muy difícil. Y hay que acompañarlos, hay que entenderlos, hay que ponerse en sus zapatos y hacerles ver que estamos entendiendo esa dificultad que están teniendo para llevar sus clases así. Pero bueno, buscar de qué manera podemos mejorar, hablar con las maestras, aunque sea desde la virtualidad, y buscar las estrategias para que ese niño vuelva o esa niña vuelva a encontrar el gusto por la lectura y por la escritura. Yo el año pasado saqué en mi canal de YouTube, me pueden buscar como Alejandra Alpizar psicóloga, y un video que hablaba sobre niños hiperactivos en pandemia. Ahí yo doy algunas pautas, algunos tips, entonces pueden buscar el video ahí. Y lo que les iba a proponer, Angélica y Patricia, tal vez hacer las dos últimas preguntitas o comentarios para ir cerrando, ¿les parece? Y bueno, y antes de entrar al comentario o a la consulta de Deis, lo que yo quisiera decirles es, relacionado con la última consulta, que yo sé que lo académico es importante. A ver, todos los que somos padres de familia quisiéramos que nuestros hijos se fueran desarrollando integralmente y la parte cognitiva no se quedara atrás, ¿verdad? Porque la parte cognitiva, lo académico, ya es lo que le va a dar la plataforma para que luego ellos entren al colegio, a la universidad. Sin embargo, recordemos que estamos en un tiempo totalmente diferente, y si bien es cierto, lo académico ahorita es importante, es parte de, pero ahorita no es lo más importante. Ahorita lo que hay que cultivar más es la salud mental de tu hijo, de cómo se siente tu hijo, y si de repente hay un nivel de estrés porque hay, y eso está pasando mucho con los chicos con TDAH también, ¿verdad? Si hay una fila de guías que no ha presentado y hay pendientes 8 o 10 guías, como me han dicho algunas mamás,
hablar con las maestras, negociar, cambiar con otros proyectos, proponer otras fechas, o sea, tratar de resolverlo y ayudarle a tu hijo a resolverlo, pero que eso no impacte la salud mental, hablar de cómo se sienten ellos, que tú también compartas cómo te sentís tú, o sea, que se abra también un diálogo en el hogar de cómo se está viviendo este momento que realmente es diferente a lo que hemos vivido todos. Deis menciona acá, dice, cada cuánto es necesario actualizar el diagnóstico, si con el transcurso del tiempo ellos cambian algunos factores de TDAH. Sí, es básica esta pregunta que hace Deis porque a veces genera confusión. Si ya el diagnóstico está, es formal, ya está hecho, no es que más adelante se actualiza, no porque, o se hace porque no, porque ya está. Lo que sí se hace, Daisy, es que si, por ejemplo, el diagnóstico fue en la escuela o cuando el niño estaba, no sé, en segundo o tercer grado y ya el chico tiene 16, lo que se hace es, se puede hacer una actualización de cómo el TDAH está impactando, cómo lo está manejando, cómo está funcionando, si los síntomas o esas características lo están haciendo disfuncionar o le están creando dificultades en otras áreas, por ejemplo, en relación a la organización del colegio o en sus relaciones con sus compañeritos, en la relación con sus compañeros, sus amigos, o si está afectando un poco en la área familiar, etcétera. Eso sí, como que se actualiza cómo está impactando, ¿para qué? Para que este profesional vuelva a dar recomendaciones. Ahora bien, si el chico ya es grandecito o resulta que el chico ya está en sexto grado y en algún momento se hizo algún tipo de evaluación, pero los papás no tienen seguridad, no les quedó claro si se confirmó o no el diagnóstico, o tal vez lo que sucede es que a veces se inicia un proceso de valoración y no se termina, ¿verdad? Y el profesional dijo, papá, se sospecho que el niño tiene esto, pero por alguna razón no se concluyó o no se tuvo claro. Entonces ahí sí es importante retomar y sí confirmar el diagnóstico, ¿verdad? Uh-huh. Ok, vamos a ver la última. Marcela dice, a nosotros también nos ha afectado mucho la pandemia, incluyéndome a mí. Neurólogo dice que entro en el criterio del TDAH, perder la estructura y la rutina. He entendido que es gran parte de lo que nos ha puesto de cabeza. Claro. Ajá, claro. Muchos cambios de repente. Sí, como decía Alejandra, ¿verdad? La pandemia ha llegado a movilizar, a mover, a nivel familiar, esos cambios, esas rutinas, muchas veces que esos padres de familia, esa mamá que también que trabaja fuera del hogar, ahora llevó el trabajo a la casa, entonces tiene que lidiar con los asuntos del trabajo, con los asuntos de los hijos, de las hijas. Entonces, claramente hay un desacomodo, ¿verdad? Entonces, yo pienso que es importante, como usted lo está diciendo, bueno, ya usted de alguna manera está revisando el impacto que ha tenido la pandemia en cada uno de los miembros de la casa. Y eso es importante, como decía Alejandra, a veces nos centramos mucho en cuál es el rendimiento que tenemos que dar, tanto a nivel laboral como a nivel académico. Y yo creo que es importante que a nivel familiar haya un diálogo de cómo nos estamos sintiendo, ¿verdad? ¿Cuáles son esos sentimientos que hay? Porque hay temor, hay angustia, hay desesperanza. En muchas familias inclusive han muerto familiares, que de alguna manera está impactando a esas familias que están pasando por procesos de duelo y a veces queremos que todo siga como si, ¿verdad? Es decir, bajo la norma, que los chicos sigan en la escuela y yo pienso que hay que hacer un alto, ¿verdad? Un alto de ver de cómo nos estamos sintiendo, cómo están los chicos, cómo nos perciben los chicos, porque a veces nosotros también
queremos hacernos los fuertes, ¿verdad? Y yo pienso que los hijos también tienen que ver cuáles son esas emociones que también estamos teniendo los papás, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer para canalizar y para gestionar esas emociones, esos miedos, esa angustia? Por ejemplo, cuando hay abuelitos que ya son muy mayores, ¿cómo están leyendo los niños esas informaciones que llegan acerca de la pandemia, ¿verdad? Por ejemplo, ahora con todo lo que viene de las nuevas cepas y el impacto que está teniendo en los jóvenes, todo eso de alguna manera impacta a los niños, a las niñas, a los adolescentes y a los adultos. El asunto es que los adultos de alguna manera los podemos manejar porque conversamos, hacemos una llamada, estamos en conversación con las familiares, pero a veces los niños no saben cómo manejar eso, ni los mismos adolescentes, porque al adolescente que de alguna manera en su etapa esta de desarrollo necesita de su grupo de pares, de esos otros adolescentes para interactuar, para desarrollar, Socializar. socializar exactamente, ¿verdad? Los padres se dejan de lado para que los grupos de pares son, digamos, sus figuras con las que se identifican, ellos no están teniendo eso. Todo esto está trayendo muchísimo conflicto a nivel de los hogares. Entonces, escuchar a cada uno de los miembros de la familia, cómo se están sintiendo, cuáles son esos miedos, cuáles son las angustias. Todo ese tipo de situaciones son aspectos que tienen que tomarse en cuenta y ver qué de eso está impactando en ese comportamiento de ese niño, esa niña, del adolescente y de ese papá y de esa mamá. Y es que sí, para agregar nada más cerrar, indiscutiblemente nos toca a los adultos, no hay de otra. Nos toca a los adultos revisarnos y ver qué tan buen manejo estamos haciendo nosotros de nuestras emociones, de esa tensión, de ese estrés, que si es porque hay trabajo, la presión de no perderlo, si es que no tengo trabajo, la presión de ver cómo consigo, ¿verdad? Y de ahí un montón de cosas que cada quien personalmente sabrá qué es lo que le cala, ¿verdad? En su ser, pero no nos queda de otra que analizarnos, revisarnos como personas, como adultos y bajar un poquito ahí la conmoción, tratar de mantener un poquito de regulación nosotros para transmitirla, porque es cierto lo que dice Patri y lo que ha hablado Ale también, ¿verdad? Los chicos son muy perceptivos, no necesitamos decírselos con palabras. Ellos perciben, ellos saben un gesto, en un actuar que nos está sucediendo. Y es aquí donde entonces radica el revisarnos. Y no importa si son TDAH, no son TDAH, porque la pandemia nos está afectando a todos, ¿verdad? Pero obviamente con estas características, pues hay algunas cosas en las que se vuelven más vulnerables, más emotivos, porque sus emociones están ahí, ¿verdad? También. Entonces, sí es importante también que echemos una miradita a nosotros mismos, tal vez, ¿verdad? Primero, revisarnos a nosotros mismos. Bueno, y con este último comentario, pues vamos finalizando. Yo sé que por ahí quedaron comentarios o preguntitas, y porque este tema genera mucho, ¿verdad? Cuando es un tema que tiene que ver con nuestros hijos, niños o adolescentes, hay mucha expectativa, muchos temores, muchas dudas, pero si tu hijo recientemente fue diagnosticado con TDAH y escuchaste hoy esta transmisión, estás dando el primer paso para educarte, formarte y ayudar desde ahora a tu hijo, para que cuando ya él sea grande vaya generando él mismo esas estrategias y él tenga una vida fructífera, independiente, porque al final ese es el objetivo. Patri, Angélica, me gustaría pues que me enviaran un último mensaje antes de cerrar. Sí, bueno, igualmente que Ale, este es un primer paso para los que de alguna manera están apenas iniciando este proceso de encontrarse con un diagnóstico. A los que ya lo tienen, decirles que hay que tener paciencia, hay que tener esperanza, hay que tener confianza en esos hijos, con persistencia, con estructuras, con cariño, con afecto, validándolos, entendiendo todas esas situaciones que viven estos chicos y adolescentes, niños, niñas y adolescentes. Se puede sobrellevar
y se puede encontrar y ver a ese ser humano que tenemos ahí cerca, con una gran cantidad de características muy lindas, para que las validemos y no nos centremos solo en aquellos aspectos en los cuales ellos tienen dificultades, sino que veamos a ese ser humano maravilloso que tenemos a nuestro lado, que son nuestros hijos. Bueno, un paréntesis ahí, saludos a Catherine, gracias por vernos, ahí nos está viendo Patri. Catherine, ahí escribió. Y bueno, igual me uno a los dos aportes de mis compañeras. Realmente yo creo que es importante también, siempre hay oportunidades para crecer como personas y crecer en la paternidad, en la maternidad, porque no traemos un folleto ahí, ¿verdad?, de experiencia. Y cuando vienen estos diagnósticos o se nos presenta que es el gran paso, porque realmente dar el paso para buscar un diagnóstico también es difícil, no es así como de vacilón, tenemos que seguir adelante y no darnos por vencidos, no es una sentencia, como lo comentábamos también el otro día, es más bien la oportunidad de modificar un montón de cosas que tal vez no éramos conscientes de que teníamos que modificar personalmente y con nuestros hijos también, y para el bienestar de ese hijo, esa hija, y por tanto de la familia, porque siempre es importante, ¿verdad? O sea, no estamos ahí solos, pero es importante también, yo creo, reforzar esto, que estos chicos tienen que aprender a ser independientes, a ser autónomos, ser capaces de llevar sus vidas. Y yo creo que aquí es donde empezamos, o sea, desde este diagnóstico empezamos ahí a trabajar, y exactamente, hay que tener paciencia, a veces hay que echar un poquito para atrás, avanzamos 5 pasos y no importa si tal vez hay que retroceder un poquito, pero la idea es no abandonar el camino para todo lo que trae en sí este diagnóstico, que es solo ese detallito, realmente, porque somos seres humanos, personas con muchas capacidades, muchísimas. Y muchas gracias, de verdad. Bueno, y ya para finalizar, antes de cerrar esta transmisión, nada más quiero recordarles que, bueno, ahí salió el mensajito. Estoy mediante un formulario que lo pueden ver en mi última publicación de esta página. Viene un formulario donde ustedes pueden leer en qué consiste un taller que voy a brindar y que estoy por organizar, pero también estoy buscando personas que pues quieran tener ese deseo de participar. Ahí está toda la información y ustedes están interesados, nada más llenan la información. También quiero agradecerles también a esta participación de Patricia y Angélica, de todos sus aportes, y a las personas que se quedaron hasta el final de esta transmisión con sus preguntas, sus comentarios. Realmente son muy valiosas porque nosotros venimos aquí a comentar y a compartir con ustedes, pero el que ustedes también escriban, se conecten, también es una oportunidad para que las otras personas aprendan también de sus opiniones y de sus inquietudes. Muchísimas gracias y nada más darles un mensaje de hay que seguirlos cuidando, y con esto del asunto de la pandemia también hay que tener esperanza que estamos como país siguiendo adelante, todos cuidándonos y esperando muy pronto también volverlos a ver en otras transmisiones. Muy buenas noches y que todos estén bien. Buenas noches.